¿Cómo están? Vamos a compartir la palabra de hoy, comenzándola esta semana. Y estamos en el libro de Miqueas, ya el último capítulo, 7. Vamos a ver de los versículos 7 hasta el final, versículo 20. Y vamos a orar. Señor, como cada día hemos abierto tu palabra, queremos rogar por tu misericordia para que nos hables, que vayas poniendo palabra tuya en nuestros corazones, no solo para entenderla, sino también para aplicarla. Y rogamos por eso hoy en el nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar por el versículo 8, que va a ser como el versículo clave de todo este texto. Dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Y básicamente es el pueblo de Israel que está hablando como si fuera una persona, a todos sus enemigos que rodean la nación, que va a ser la enemiga mía, esos enemigos se van a jactar en el pecado que está cometiendo Israel. De hecho, este profeta está profetizando a Israel por el pecado y va a venir un juicio, que es el cautiverio en Babilonia. Y este texto está situado como que si ya viene la restauración después del juicio. Entonces, es una profecía a futuro, pero en el futuro de ese futuro, por decirlo así. Entonces, cuando ya el pueblo va a ser, el remanente va a ser restaurado. Por eso dice tú, enemiga mía, no te alegres de mí, que es lo que va a suceder cuando el pueblo caiga y vaya cautivo a Babilonia. Porque, aunque caí, me levantaré. Y no es que se levante sola, sino que es una obra que va a hacer Dios, como todo lo que pasa en nuestras vidas, va a ser obra de Dios. Y dice, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Dios es santo, Dios es nuestra guía, Dios es el todo para cada uno de nosotros. Y eso es lo que está declarando el profeta, hablando a nombre de Israel. Sabemos entonces que Dios es tardo para la ira, pero Dios siempre es misericordia. Y varias veces vemos esos textos en Salmos, de hecho lo vemos cuando Moisés lo dijo allá en Éxodo 34, lo repite en el libro de Números y lo va diciendo una y otra vez en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, y la idea está representada acá en este texto que estamos viendo hoy. ¿Cuántas veces vamos a caer nosotros? Pero si nuestro corazón se arrepiente delante del Señor, podemos confesar nuestros pecados, ir al Señor y Él nos va a limpiar de toda maldad, como dice en la primera carta a Juan. Y entonces tenemos estos versículos que hablan de calamidad por causa del pecado, pero perdón en el Señor. Y siempre vamos a encontrar perdón de pecados en el Señor. Pero el que no cree le va a ir muy mal. Dice en el 10, y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Es una imagen bastante fuerte. ¿Por qué? Porque no creen en Dios. ¿Dónde está tu Dios? Como que si fuera cualquier cosa. Pero nosotros que creemos en Dios, es lo que declara el profeta y lo que estamos declarando tú y yo cada día. Si pecamos, vamos al Señor arrepentidos para que nos perdone, porque sabemos que Dios es un Dios perdonador, un Dios de misericordia, tardo para la ira. En los versículos 11 al 13 va a hablar un pasaje acerca de la segunda venida y la restauración que promete Dios, pero también con juicio. Dice, viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites, hablando como Jerusalén. Y el juicio en el 13, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras, por sus pecados, porque no se arrepintieron, porque no creyeron en el Señor. Eh, y en el 14 comienza con una oración que es muy linda. Dice, apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad como en el tiempo pasado. Es una oración para pedirle al Señor que nos dé toda su misericordia, toda su bondad, su amor, su restauración para reconciliarnos con Él de nuevo. Y la respuesta de Dios
Por eso me gusta este pasaje, porque hay una oración y hay una respuesta inmediata. Y dice, yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto, un Dios tremendo de misericordia. Voy a saltarme el versículo 18, que quizás uno de los pasajes más conocidos del libro de Miqueas. Y dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, pero se deleita en misericordia. Está hablando que Dios no va a admitir el pecado. Eso es un hecho y tenemos que tenerlo claro. Dios no quiere que nosotros pequemos. Y lo más probable es que castigue nuestros pecados, que hayan consecuencias por eso. Pero ¿qué está declarando? Dios quiere perdonar tu pecado. Por lo tanto, ¿en qué posición tenemos que estar nosotros? En ir corriendo al Señor pidiéndose perdón. No en decir que en realidad yo tengo razón en lo que estoy haciendo y empezar a ser porfiado con el tema. O pensar que el pecado es más leve y que Dios va a ser como vista gorda de lo que estamos haciendo. No, Dios castiga todo pecado, y eso está diciendo acá. Pero nos retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia y Dios quiere deleitarse en nosotros. ¿Cómo? Perdonando nuestros pecados. ¿Y cómo va a perdonar nuestros pecados? Obviamente cuando nosotros los reconocemos con dolor delante de Él. ¿Por qué? Porque el pecado causa dolor a Dios. Y esta es otra noción que, si bien no está aquí en el texto, de alguna manera lo refleja. No sabemos cómo afecta el pecado a Dios. Decimos, Dios no se agrada del pecado, no puede ver el pecado, pero tenemos casi esa noción muchas veces en forma intelectual. Pero cuando uno ve pasajes, por ejemplo en Mateo 25, el mismo Jesús va a hablar acerca del juicio que viene al final y va a decir, apartados de mí, y es fuerte la expresión, dice, apartados de mí, malditos. Eh, porque tuve sed y no me diste de beber, porque tuve hambre y no me diste de comer. Y eso es lo que está cobrando el pecado de la gente que, habiendo tenido la oportunidad de acercarse al Señor para estar junto con Él y deleitarse con Él, hizo exactamente lo contrario. Y esta expresión de tuve hambre y no me diste de comer, nosotros sí la entendemos. Si tú tienes hambre y yo te quito la comida y puedo hasta comer jactándome delante tuyo mientras tú no comes, porque más encima tienes hambre, captas esa sensación, ¿cierto? Y eso es lo que Dios quiere mostrar de sí mismo, qué es lo que siente, qué es lo que piensa Él del pecado. Y tenemos que verlo de esa manera también. Gracias al Señor que nos enseña en la Biblia muchas imágenes para ilustrarnos la verdad que a veces nosotros, como dije, la tenemos solamente aquí, pero no en el corazón. Versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. Interesante esta expresión también. También es una imagen, ¿no? De meterlas bajo tierra, como que esas iniquidades ya murieron. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y la idea ahí es que cuando Dios perdona, nunca jamás te va a cobrar de nuevo ese pecado. ¿Por qué? Porque tú ya te arrepentiste y Dios ya te perdonó una vez para siempre. Y eso es lo que mostró Cristo en la cruz. 20. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos. Las promesas de Dios son fieles. Y si Él promete que nos perdona los pecados, adivina, siempre nos va a perdonar los pecados. Ahora, nosotros podemos estar en tiempos a veces complicados, a veces difíciles, y los que hemos estado tiempo en una relación con el Señor, sabemos que muchas veces vamos a estar en etapas en que vamos a sentir soledad o incluso vamos a sentir algún tipo de oposición por distintas causas que nos van a abrumar, que nos vamos a sentir mal. Estamos pasando un tiempo difícil al que no hemos estado acostumbrados. Nadie nos enseñó a vivir de la forma que estamos viviendo ahora. Y esperamos algún día salir de acá y resulta que algún día se atrasa y está cada vez más lejos y nos desanimamos. Y en ese desánimo comenzamos a pensar cosas que no debemos, olvidándonos que Dios está a cargo de esto, que Dios nos está probando. Y empezamos incluso a veces a hacer cosas que no son las que Dios ha dispuesto que hagamos. ¿Qué corresponde entonces? Reconocer esto que está enseñando el profeta aquí, que Dios es un Dios tremendamente misericordioso, que su misericordia es infinita y está siempre dispuesta para nosotros. Y quiero terminar con el versículo 7. Cada vez que nos sintamos así, mira lo que dice el versículo 7.
Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. Él, Dios mío, me oirá. Promesa del Señor. Y siempre está dispuesto para nosotros. Él está extendiendo su mano misericordiosa, su mano de bondad y de amor, para que tú vuelvas a Él. Él sabe que lo estamos pasando mal, pero Él está en control. Y Él está dispuesto a amarte hasta el final. Amén. Dios te bendiga.